entender nuestro carácter espiritual afecta nuestra vida diaria. Entonces, iniciamos con Efesios 3, 14, 21, y este es el apóstol Pablo, y dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Y quiero que estoy poniendo foco en esto precisamente, con poder, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, ¿sí?, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor, como lo hablábamos anteriormente, el amor como cimiento, el amor que de Dios para nosotros que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces acá en estos puntos quiero que pues profundicemos acerca del poder que actúa en nosotros, la plenitud, que seamos llenos de la plenitud de Dios y que Cristo habita en nuestros corazones. Entonces este es el tema que vamos a profundizar. No sin antes recordar que el amor de Dios como nuestro fundamento, entonces que podamos crecer y comprender el amor de Dios, que es la base, es el cimiento y pues en sí es todo el edificio en donde construimos nuestra vida. O sea, si el amor de Dios es nuestro fundamento, es la base, el edificio, o sea, es lo mejor, es lo que nosotros podemos vivir, porque todo se trata del amor de Dios por nosotros, de cuánto nos ama Dios y es nuestro fundamento. Entonces, vamos a ver esta parte, aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, es entender ese poder que actúa en nosotros. Esta es una revelación que impacta tu vida y tu relación con Dios. Entender el poder que está en nosotros por medio de Cristo no viene por medio de lo que hacemos, o sea, de las obras, no viene por la carne, es decir, por las acciones, sino por lo que nosotros pensamos, imaginamos, sino viene de quienes somos en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a caminar en este poder que actúa en nosotros si no entendemos nuestro carácter espiritual? Y es precisamente por eso que estamos profundizando en este tema. Nosotros muchas veces intentamos arreglar la carne, y cuando me refiero a la carne es a nuestro cuerpo, a nuestras acciones, a lo que nosotros hacemos. Entonces, si por ejemplo tenemos algo, no sé, estamos caminando tenemos algún pecado, un vicio, o tenemos algo con lo cual estamos luchando, nosotros intentamos arreglarlo desde nuestras propias fuerzas, ¿sí? Intentamos cambiar nuestros hábitos, empezamos a hacer cosas y se escucha mucha enseñanza de que cuando vamos a la iglesia intentamos arreglar la carne, ¿sí? Sin juzgar y sin criticar a nadie, sino que pues esto es la manera en cómo hemos aprendido. Entonces aprendemos a que debemos controlar nuestras obras, que debemos controlar nuestras emociones, que debemos controlar las acciones, y te ves así, luchando. Entonces tú le preguntas a muchos hermanos en Cristo,
Y esto pasa sobre todo con las personas que están tratando con adicciones o que están tratando para dejar un pecado así. Entonces siempre te van a responder, estoy luchando, estoy intentándolo, estoy esforzándome, ¿sí? Porque se esfuerzan para no hacer las cosas, ¿sí? Y muchas veces pensamos que esto se trata de nosotros mismos y de lo que yo mismo soy capaz de lograr en mis propias fuerzas. Y ese esfuerzo es en la carne, que intenta controlar sus emociones y dominar su mente y sus acciones. Porque también entonces están intentando amar a Dios con su propio esfuerzo. Entonces yo le demuestro a Dios cuánto lo amo porque hago esto y lo otro y me esfuerzo y no voy, pero esto no trae libertad. Porque cuando intentamos hacerlo a través de nuestro propio esfuerzo, pues no podemos entender la justificación, ¿sí? Tenemos que entender esto porque si intentamos ser justos con nuestras propias obras, con nuestras propias acciones, diciendo, bueno, ya tengo la gracia de Dios, ahora tengo que ser justo, pero en el propio desempeño, pues va a ser un esfuerzo que en realidad nos va a cansar, no nos va a ayudar a ser completamente libres. Entonces vamos a ver nuestra identidad en el espíritu y es que nosotros somos seres tripartitos, o sea, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. En el alma está específicamente la mente, las emociones y la voluntad. El cuerpo pues es todo lo que la carne, ¿sí? Cuando hablamos de la carne, estamos hablando precisamente del cuerpo y el espíritu, que cuando nosotros nos unimos a Dios, hay un intercambio, es decir, que nuestro espíritu está unido con el espíritu de Dios, o en nosotros viene a morar el Espíritu Santo. Entonces, cada una de estas partes tiene su propia voz. Entonces, aquí en Génesis 1:26, Dios nos creó de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y fíjense que acá está hablando de nuestra, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero somos a imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, compuesto por tres partes. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender estas tres partes de lo que somos como ser. Entonces, el cuerpo tiene su propia voz. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de que muchas veces, ¿esto cómo lo podemos comprobar? Cuando un niño pequeño está aprendiendo, ¿sí? Le enseñamos a controlar, por ejemplo, sus esfínteres o a controlar el apetito o ese tipo de cosas, porque el cuerpo es el que tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado, y el cuerpo tiene sus propias necesidades y su propia voz. El alma, pues son las emociones, la mente. Entonces, ¿cómo vemos el alma? El alma es algo intangible, pero que está en nosotros y que lo podemos percibir a través de nuestras emociones. Entonces, las emociones no se pueden tocar o la mente no se puede tocar, pero pues sabemos que están. Y el espíritu, que es el espíritu cuando hemos recibido a Cristo, que se ha unido con Dios, y aquí es donde ocurre el nuevo nacimiento y donde somos salvos, somos nuevos y tenemos a Cristo que vive en nosotros. Entonces aquí, para aclarar este punto y que podamos tener arraigada esta verdad y que podamos vernos de esta manera, quiero profundizar un poco, quiero traer rápidamente, pues, cómo fuimos creados. Dios creó al hombre a su imagen, como lo hablamos, hechos en tres partes, pero cuando el hombre fue creado inicialmente tenía intimidad con Dios, tenía perfecta unidad. Y el plan original de la creación es que fuéramos como Él, que camináramos como Él, que tuviéramos esa relación íntima con Él, con Dios. Cuando el hombre peca, el hombre no murió de forma inmediata, es decir, el hombre no cayó muerto de inmediato, sino que murió posteriormente. Lo que murió en el hombre fue el espíritu y había una separación con Dios, o sea, esa imagen, ese carácter espiritual
fue lo que murió. Y Dios define así la muerte como separación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Jesús, cuando se hizo hombre, Dios, nos reconcilió, ¿sí? Nos reconcilió con Dios. Y en 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nunca más nos vamos a separar del Padre. Cuando recibimos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, nunca más habrá esa separación. Dios, pues a pesar de que cuando el hombre pecó y bueno, Dios lo sacó del Edén precisamente para que no viviera en esa condición, que no tomara el árbol de la vida y no viviera eternamente en pecado, Dios sigue comunicándose con el hombre. O sea, no es que ya no lo quiere ver, no, porque Dios, vemos que en el antiguo pacto Dios se movía entre los profetas, pero ya no estaba el elemento de intimidad, ya no había esa unión perfecta. Luego vino la ley y la ley mostró la necesidad de un Salvador, porque la ley muestra la gloriosa perfección de Dios y que nosotros nunca podemos lograr ese estándar, por lo cual necesitamos un Salvador. Jesús viene y destruye el poder del pecado, el poder de la muerte. El Espíritu viene a vivir dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. En Gálatas 4:6 dice que recibimos el mismo Espíritu y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu de Cristo, porque en nuestra propia carne o en nuestras propias obras o a nuestra propia manera no podemos lograr el estándar de Dios. En Romanos 8, del 9 al 11 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, los deseos del cuerpo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. O sea, aquí esto es poderoso porque lo explica cómo nosotros a través del Espíritu de Cristo vivifica nuestros cuerpos. Pero ¿cómo se da esto? Entonces, dos cosas. Si no recibimos el Espíritu de Dios, no somos de Él. O sea, si no hemos nacido de nuevo, pues no somos de Él. Y a veces como creyentes no entendemos, o sea, bueno, ya hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Cristo, hemos sido bautizados, tenemos una nueva vida, pero muchas veces no entendemos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, el mismo Espíritu que estaba en Jesús vino a vivir dentro nuestro, o sea, que Cristo vive en nosotros. Es muy poderoso, o sea, tú invitaste al Rey de Reyes y Señor de Señores a vivir dentro de ti. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y no solo es un espíritu, es el reino de Dios que vive en ti. O sea, el reino de Dios. Y a veces no lo entendemos, o sea, nosotros tenemos una salvación, tenemos a Cristo dentro de nosotros, pero no entendemos esa magnitud. Y necesitamos darnos cuenta que en donde nosotros estamos está el Espíritu de Dios, que tenemos al mismo Espíritu de Dios en nosotros cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la universidad, cuando estamos en la tienda, en nuestra casa. El reino de Dios está en nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve, Él ve a su Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, pero porque cuando no entendemos esto, nos vemos a nosotros mismos
y vemos nuestra carne y generalmente vemos nuestros defectos. Entonces nosotros nos miramos al espejo y ¿qué es lo primero que vemos? Ay, no, pues yo estoy gorda o tengo granos o estoy despeinado. O sea, siempre vemos nuestros defectos y pensamos, pero ¿cómo? O sea, no entendemos lo que dice la Biblia, lo que ha hecho el Señor por nosotros, que somos una nueva creación. ¿En dónde está esa nueva creación si es que yo sigo siendo el mismo? Si es que yo no he cambiado en nada, ¿cómo puede ser esto que Dios me vea santo, que tengo el mismo espíritu de Cristo si yo no veo nada de eso? Todo sigue igual, sigo siendo la misma persona y es porque no lo entendemos. Nos vemos y no entendemos cómo Dios nos ama, cómo nos puede amar a nosotros si nosotros mismos no nos podemos amar, porque siempre nos vemos como, o sea, mirando las cosas malas que hacemos. No podemos entender cómo fue que Dios sacó todo lo que estaba mal en mí, o sea, no nos apropiamos de eso no entendemos que Dios lo tomó y dice la palabra que al que no cometió ningún pecado, lo hizo pecado por nosotros, ¿sí? Y cuando la unión sucedió, nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, hay un intercambio. Yo le entrego mi vida y recibo su vida, ¿sí? Y yo ahora no soy el pecador de antes y ahora soy un cristiano justo por lo que Dios hizo por mí. Pero cuando podemos entender que Dios te ama porque Dios es amor y están a un lado tus obras, no es porque hayas sido el mejor o porque hayas hecho muchas cosas, sino porque Dios te ama. Dios justifica su amor por nosotros porque nos ve como una nueva creación en Cristo Jesús. Es decir, Él ve el potencial. Ahora tienes el mismo Espíritu Santo que Jesús tuvo. Por eso es importante entender cuánto nos ama Dios, aún en nuestras debilidades. Cuando estábamos, o sea, Dios nos amó cuando estábamos sin el Espíritu de Dios, nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, porque Él ve en nosotros lo que Él creó, no ve lo que hacemos, sino que ve cómo podemos ser con su Espíritu en nosotros y todo el potencial que tenemos siendo como Él, para que seamos como Él, para que vivamos como Él y viene a vivir dentro de nosotros, entonces el Espíritu vivifica nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo entiendo esto, no tengo que depender de mis propios talentos, habilidades y pues todo lo que son las cosas de la carne, sino que yo puedo depender del Espíritu de Dios en mí. Entonces, cuando yo me miro, yo veo el poder de Dios en mí. Tengo que aceptarlo. Entonces pienso, la majestad, la santidad, todo el poder de Dios, la autoridad, la gloria, la grandeza de Dios vive dentro de nosotros, vive en nuestro espíritu. Entonces, no debemos batallar en el cuerpo y en alma. En 2 Corintios 5:17 dice que todas las cosas viejas pasaron, atrás quedó lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Y no contemplamos esta verdad y no vemos nuestro espíritu, sino que vemos nuestra carne y nuestras emociones. Entonces hoy no me siento muy espiritual, hoy me siento triste, hoy me siento aburrido, hoy me siento... Entonces ahí estamos enfocados en nuestra alma, que también es carnal y está bombardeada por el mundo. Y aquí una pregunta. ¿Tú te has visto a ti mismo como eres en tu espíritu? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez te has visto como Jesús? O al menos te has preguntado eso, ¿cómo me veo yo en el espíritu? ¿O qué es lo que realmente ves cuando te miras? O sea, y esto es una reflexión que quisiera que pues todos tuviéramos y que pensáramos, ¿cómo me he visto? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Me he visto en el espíritu? Y que después de esta enseñanza empecemos a vernos como Él nos ve. Y a veces pensamos, si yo tuviera el mismo espíritu de Dios, yo lo sabría, porque yo tendría que sentirlo. O sea, es algo que yo podría sentir. Si de verdad Dios viviera en mí, yo lo podría sentir, pero esto no es así. En Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Es decir, que estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Aquí dice
que lo que es de la carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu. Y entre ellos nunca se unen, van en direcciones opuestas, luchan entre sí. Entonces, ¿cómo vivimos por el espíritu? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a entender o a vernos como Dios nos ve y ver lo que está en nuestro espíritu? Esto se logra a través del alma, que es la mente, las emociones y la voluntad. En el alma es donde nosotros podemos enfocarnos o en el espíritu o enfocarnos en la carne. Entonces en Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, la mente es la que se enfoca o en la carne o en el cuerpo o en el espíritu, ¿sí? Cuando nuestra mente está enfocada en la carne, entonces no entendemos lo que dice el espíritu, ¿sí? Entonces vivimos por los deseos carnales y los deseos, las obras de la carne hacen que nosotros pues tengamos consecuencias en nuestra propia vida. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, tengo un vicio, no sé, soy alcohólico y estoy enfocado en la carne y no puedo dejar de tomar, ¿esto qué va a hacer en mi cuerpo? Pues me va a traer enfermedad, me va a traer ruina, va a dañar muy seguramente a mi familia y voy a tener las consecuencias de vivir en la carne, ¿sí? Tu enfoque determina tu realidad. Si tu mente está enfocada en las cosas de la carne, el cuerpo, así es como vas a caminar, pues vas a vivir complaciendo pues esos deseos. Cuando estamos intentando hacer las cosas desde nuestra propia sabiduría y desde nuestra propia carne, desde nuestras propias emociones y deseos, intentamos arreglar el cuerpo con la mente que también es carnal y que es bombardeada con las cosas del mundo y el placer y que es todo lo que te ofrece. O sea, es decir, no, tenemos este enfoque. Y esto no solamente pasa cuando estamos pasando por una situación pues así de un alcoholismo o algo más grave. También pasa en nuestra propia vida diaria, con cosas como, no sé, el mal genio, la ira, tal vez las groserías, o bueno, cosas, sí, cosas que no, o inclusive hasta el tener una relación de intimidad con Dios, porque muchos se esfuerzan a orar y a hacer cosas, pero en realidad lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera. Y nos ponemos metas con cosas que debemos hacer y deberes desde nuestra mente carnal, aunque tenemos el reino de Dios a nuestra disposición morando dentro de nosotros. O sea, cuando entendemos que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y nos enfocamos en el Espíritu, ponemos nuestra atención en el Espíritu, entonces estas cosas empiezan a fluir de una manera natural que empieza a transformar nuestra vida, ¿sí? Si la mente está enfocada en las cosas del espíritu, así vas a aprender a pensar espiritualmente y te vas a ver como eres en el espíritu. Es en donde se da la intimidad con Dios, tus ojos puestos en Él y tu imagen viene de Él. Tu relación con y hacia el Padre, lo buscamos muchas veces lejos. Decimos, ay, ¿será que Dios sí me escucha? Y pensamos que Él estará por allá, que tal vez lejos, lejos de nosotros. Pero Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y si tú has creído en Él y has nacido de nuevo, Él está dentro de ti. Debemos pensar lo que somos en el Espíritu. Pensamos que recibimos, ok, o a veces pensamos, no, bueno, sí, ya está el Espíritu en nosotros, ya Cristo vive en mí, pero pensamos que es pequeño o que tal vez no está maduro o que algo nos falta o que no estamos incompletos, pero no, nosotros recibimos el Espíritu completo de Dios, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, esto lo dice en Efesios 1:19, que está la superinminente grandeza del poder de Dios que mora en nosotros los que creemos. En Colosenses del 2:9 al 10 dice, porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de Dios. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. O sea, recibimos la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tengo la plenitud de Dios en mí, pues no pueda, hayan cosas imposibles? La palabra dice que no hay nada imposible para Dios, pero pues es porque mi enfoque no está en el espíritu. Pero pues, decimos, ¿y cómo yo puedo ver el espíritu? O sea, porque si el espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿cómo se puede lograr ver el espíritu? Pues tú lo ves a través de la palabra de Dios. Cuando miras en la palabra de Dios, lo que ves son cosas buenas. En Santiago 1, del 22 al 24 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, ¿sí? No es un conocimiento intelectual. Yo no puedo leer la palabra de Dios como un libro normal, sino que la palabra de Dios es espíritu, ¿sí? No solamente entenderla de manera literal, sino leyéndola como una carta de amor que es para mí, apropiándome, pidiéndole al Espíritu Santo. Y continúo con el versículo y dice, pues se estarán engañando ustedes mismos cuando solo escuchamos la palabra de Dios. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es, ¿sí? En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Y esto es poderoso porque en realidad dice que podemos ser dichosos en todo lo que hagamos, ¿sí? La libertad está en la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No, y esto es algo que nosotros tenemos que de verdad entender. No es solamente, muchas veces leemos la palabra y decimos, uy, este versículo poderoso y lo subrayamos y decimos, sí, estamos de acuerdo y pensamos, un día haré todo lo que dice la Biblia, un día sanaré a los enfermos, un día resucitaré a los muertos, un día haré todo lo que aquí dice, ¿sí? Y lo vemos como lejano, lo vemos como a futuro, pensamos que algún día lo podemos hacer y sí, algún día, y el diablo dice, sí, algún día, porque no nos apropiamos, porque no sabemos lo que tenemos, porque no sabemos lo que somos en Cristo. Entonces, nosotros debemos leer la Biblia y decir, esto es mío, esta es la libertad que se me ha dado ahora mismo, esta es mi herencia. Si dice que esto es lo que soy, pues esto es lo que soy. Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, porque esto es lo que somos en Cristo. Muchas veces si no lo entendemos, pues no lo entiendo. Le pido al Espíritu Santo que me lo explique, que me lo enseñe. Y si tú lo dices, pues esto es, y me apropiaré de eso. Y no es un conocimiento intelectual, es espíritu y es vida. Este es quien tú eres en el espíritu. Este es el yo real, el tú verdadero. Lo que tú eres está en la palabra de Dios. Es lo que dice Dios, no lo que tú ves, no la condición física que tengas, no la circunstancia por la que estás pasando. Es la palabra, es lo que dice Dios de ti. Cuando cambiamos el enfoque de las cosas de la carne a las cosas del espíritu, entonces se llama arrepentimiento. Y no es el arrepentimiento de salvación, ¿sí? Sino el que hemos estado caminando en la carne, que hemos visto nuestras circunstancias por encima de lo que dice Dios, que hemos visto si estoy pasando por una enfermedad, si estoy pasando por una situación y me veo así y solo pienso en eso y no encuentro la salida, es porque, y puedo ser salvo, pero es porque he estado caminando en la carne. Pero si nosotros nos equivocamos y decimos, Padre, te agradezco que esto no soy yo, o sea, sí me he equivocado, si la situación es peor, es decir, si me he equivocado de otra manera, si caí en otro pecado, si hice algo que no te agrada, yo digo, Señor, gracias porque esto yo no soy, yo ya no soy esto, yo soy lo que tú dices que soy.
y yo creo en lo que tú me has dicho por encima de lo que vea. Y así es como podemos cambiar una mala actitud rápidamente, ¿sí? Y en cuanto tú te das cuenta que hiciste algo que está mal, te disculpas y dices, esto no soy yo, y te apropias de lo que tú eres, y esto trae verdadera libertad y te ayuda a caminar en lo que eres ahora en Cristo. Cuando Jesús caminó en la tierra y liberó a las personas de las circunstancias y de muchas situaciones, no lo hizo con su carne, no porque fuera súper fuerte o algo así, o con su supermente. Él lo hizo con el Espíritu Santo que vivía en él. Todo lo que hizo, lo hizo por el poder de Dios dentro de él. Jesús se multiplicó en nosotros, y lo que Jesús hizo lo podemos hacer porque tenemos el mismo espíritu, y dice que podemos hacer cosas mayores. Esto lo dice en Juan 14:12. La respuesta a todos tus problemas o situaciones no la vas a encontrar cuando te enfocas en la carne. O sea, tú vas a encontrar la respuesta a las situaciones cuando te enfocas en el espíritu, en la palabra de Dios. Si nosotros cambiamos el enfoque a lo que somos en el espíritu, siempre estaremos enfocados en la victoria que Cristo tiene para nosotros. Aquí es donde nosotros podemos decir que somos más que vencedores, que caminamos de gloria en gloria, que somos victoriosos en Cristo, pero es porque nuestro enfoque está en el espíritu. Estamos enfocados en las cosas de la carne muchas veces, ¿sí? En las enfermedades, en las circunstancias, y estos son los hechos, pero no la verdad. Los hechos cambian, la verdad nunca cambia, es eterna. Y aquí quiero dar claridad en este punto, y es que los hechos pueden cambiar. Es decir, tú hoy estás pasando por una situación económica difícil, pero esto no es la verdad. Mañana puede que te recuperes de esta situación económica y ese hecho va a cambiar. La verdad absoluta está en la palabra de Dios, en donde dice que Dios proveerá, Dios provee todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Y si tú te afirmas en la verdad, o sea, miras por el Espíritu, entonces tus hechos van a cambiar. Jesús no vino a cambiar tus circunstancias, vino a cambiarte a ti para que tú cambies tus circunstancias, para que tú creas, no por tu esfuerzo, no por tus obras, sino porque tú crees en Él, y es poderoso esto. Lo mismo la enfermedad, tú dices, yo ahora me veo así, pero esto no es un hecho. Esto es un hecho, más no la verdad, porque Dios dice que Él es mi sanador, que por sus llagas yo he sido sanado. Entonces yo recibo esta palabra y esta verdad y la pongo por encima de mi circunstancia. Esto es enfocarme en el espíritu. Cuando tu mente está enfocada en la carne, es difícil caminar en lo sobrenatural. Es difícil caminar en las cosas de Dios. En Romanos 8:5-6 dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne, pero los que son del espíritu la fijan en lo que es del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, ¿quién quiere tener vida y paz? Ocúpese del espíritu, todo lo que es vida, dice Dios que Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su divino poder que opera en nosotros. Es ocuparnos del espíritu. Y si experimentamos mucha tentación y cosas de la carne, es porque estoy tratando de hacer las cosas a mi manera, a través de mis obras o a través de mi conocimiento o mi sacrificio. En la carne estás tratando de arreglarte a ti mismo con tu desempeño propio. Tú decides en dónde vas a vivir. Cuando estás enfocado en el espíritu, los frutos empiezan a manifestar porque decidiste enfocarte y creer lo que dice la palabra de Dios de ti. Recibes el amor de Dios, recibes lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho, y te has apropiado de esa promesa. Entonces, cuando hay un fruto, los frutos del Espíritu son paz, paciencia, gozo, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Y entonces o sea, esos frutos no son forzados, no es algo que tenga que el árbol esforzarse para que salga el fruto, sino que el fruto sea por sí mismo. Y esos son los frutos del Espíritu, o sea, recibimos el amor de Dios, recibimos la paz de Dios.
creemos que esto es verdad, creemos que Él vive en nosotros. ¿Quién es Él en ti? Y cuando tú estás enfocado en el Espíritu, tú aceptas lo que dice Dios y aprendes a aceptarlo. ¿Sí? Muchas veces hay cosas que no aceptamos, que no podemos creer, no, pero yo no puedo creer que yo sea un santo, que yo sea santo o que esté limpio de pecado, porque míreme yo, ¿qué es lo que hago? Y te estás repitiendo todo el tiempo eso. Entonces tú caminas en eso malo porque es lo que tú miras de ti, es lo que crees de ti. Pero si tú cambias tu enfoque y dices, pues Dios dice que yo soy santo y así no lo vea, pues soy santo y empiezo a cambiar mi manera de pensar, lo acepto, lo creo y entonces lo recibo. La palabra de Dios debe ser tu enfoque. Nos muestra lo que Él plantó en nuestro corazón, nos refleja y nos recuerda lo que somos en Él. El Espíritu de Dios está completo en ti y maduro. Necesitamos aprender, ¿sí? Porque nuestra mente necesita ser renovada con la palabra de Dios. En nuestra mente hay muchos pensamientos. Vienen pensamientos, o sea, todo lo que vemos, de qué nos alimentamos, de las novelas, de las películas, de lo que dice la gente, de lo que dicen las noticias. Y entonces nuestra mente está bombardeada con cosas negativas, con todo lo malo, con una mala situación. Entonces, eso así es en lo que pensamos y nuestro cuerpo manifiesta lo que nosotros pensamos. Entonces, nuestra mente debe ser inundada, permeada, debe ser, o sea, enfocada en la palabra de Dios para que el Espíritu se manifieste en nosotros. Para el Espíritu de Dios nada es imposible, está en nosotros, pero cuando necesitamos un milagro y pensamos, no, yo no puedo hacer eso. O sea, no, yo qué voy a hacer un milagro si yo no, eso démoselo al pastor o al líder o al maestro, porque yo no puedo hacer eso, pero es porque nuestro enfoque está en la carne, no está en el espíritu, ¿sí? Está en lo que sentimos, pensamos, en lo que vemos, en lo que experimentamos. Pero el Espíritu de Dios está completo en mí, o sea, el Espíritu de Dios ha hecho todos los milagros, nada es imposible, todo lo que necesitamos está en Él. Pero nosotros no podemos, cuando estamos enfocados en la carne o cuando no estamos enfocados en el Espíritu, no podemos vernos de esta manera. Entonces dejemos de vernos como un cristiano natural y veámonos como Cristo Jesús, la esperanza de gloria, cómo enfrentamos, de esta manera enfrentamos al enemigo y en nuestras vidas cambia todo, porque tu enfoque está en Dios. Y aquí este versículo, 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres más que vencedor por medio de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que hacemos, podemos decir, sí, esto es mío. Dios, nada me faltará. Él es mi pastor y podemos decir, amén, así sea. Recibo la promesa y tomo posesión de la promesa a través de Jesús, no solo con mi conocimiento intelectual, ¿será que esto sí se puede hacer? ¿Será que esto es posible? No con mi mente, sino con mi corazón, con nuestros corazones para la gloria de Dios. Entonces, estas promesas se hacen realidad en nuestra vida y podemos ver, y las demás personas pueden ver las promesas de Dios cumpliéndose en la carne, en nuestras vidas, y que las promesas se vuelvan tu realidad. Hay que posicionarnos de ellas, hay que decir sí, hay que decir amén, hay que recibir. Entonces yo recibo mi milagro, yo recibo un milagro para alguien más, yo creo en que si Dios lo dice así es, me apropio, recibo y entonces mis circunstancias, mi vida empieza a cambiar y no por mi esfuerzo, sino por las promesas y por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Esa es la enseñanza, es eso, hermanos,
que nos apropiemos de esas promesas, que las recibamos y que esto sea una realidad en nuestra vida. Amén. Amén.